Bueno, ahora sí, continuamos. Vamos a presentar primero a Leandro Amoretti. Él es economista, especializado en desarrollo económico. Se desempeña como docente e investigador en temas vinculados a modelos productivos, estructura económica y políticas públicas. Ha participado en espacios de formación, debate y análisis del pensamiento económico nacional con foco en estrategias de crecimiento, con inclusión y desarrollo industrial. ¿Es así? Bueno, más o menos así. Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nos decía más o menos porque soy investigador de Flaxo y de Cifra, que era como era el mini resumen que me mandó. Estaba bien eso igual, era consistente con un poco mi desempeño. Y bueno, vengo de esa perspectiva eh, económica, ¿no? En términos de seguir un poco los aprendizajes de Eduardo Basualdo. Es un poco mi recorrido. En realidad vengo de La Plata, pero eso lo combatí y después me formé en Flaxo. Sí, sí. Sí. Bueno, yo preguntaba qué habían visto porque tenía el tamaño de desafío de sintetizar el modelo justicialista en los periodos de los tres primeros gobiernos peronistas y en los gobiernos kirchneristas, cosa que me parecía muy difícil. Le decía a Felisa también que me parecía que era incómodo hablar de caracterizar y dar las discusiones sobre el primer kirchnerismo con una protagonista como ella, ¿no? Yo era joven, no tanto, pero no fui protagonista, sino que lo discutí y lo estudié. Em, pero pensé, tratando de sintetizar una exposición que no se aburrida y que después dispar debates, compartir un primer momento con algunas herramientas de análisis. A mí me parece interesante discutir, complementar el concepto de modelo económico y en ese sentido quería compartir una elaboración, una herramienta analítica que utilizamos en Flaxo, que fue desarrollado por Eduardo Basualdo, que son los patrones de acumulación. Me parece interesante para complementar, para discutir, para hacer un análisis en perspectiva histórica de los gobiernos peronistas. Y sobre eso, hacer algunas comparaciones, mostrar algunos contrapuntos entre los tres primeros gobiernos de Perón y entre los gobiernos kirchneristas, y tratar de llegar, si me sale bien la exposición, a dar debates sobre los límites estructurales, ¿no? Sobre los límites estructurales que enfrentaron los gobiernos peronistas para pensar hacia adelante, por el momento en el cual estamos, ¿no? Si toca ser gobierno nuevamente, bueno, qué difícil, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo pensarlo? Y para eso creo que hay que construir un balance profundo sobre el pasado por parte de quienes nos dejamos estudiar y también por parte de quienes militan y ponen el cuerpo. Bueno, ese es un poco el índice de lo que pensaba, de lo que armé. Y quería comenzar compartiendo, bueno, qué es esto del patrón de acumulación, ¿no? Ustedes vienen trabajando mucho el concepto de modelo, que entiendo hace mucho énfasis en el funcionamiento de las variables macroeconómicas. Nosotros en Flax utilizamos el concepto de patrón de acumulación del capital, que es un concepto, una herramienta analítica que se construye desde la economía política y que integra, nos permite ver en perspectiva histórica y delimitar periodos observando cómo se comportan las variables macroeconómicas, ¿sí? Cuál es su regularidad, cuál es su jerarquía. Podemos pensar, contrastar el modelo de industrialización de sustitución de importaciones con el modelo de exportador. También incorpora una caracterización sobre la estructura económica. La estructura económica tiene que ver con la dotación de factores productivos, con la tecnología, ¿sí? Cómo se combinan, cuáles son los sectores con mayor capacidad productiva. También incorpora una dimensión vinculada al poder político, a las discusiones políticas en términos de hegemonía, ¿no? En términos de hegemonía, pensando no solamente en las fuerzas electorales y en las elecciones, sino en la orientación ideológica de una sociedad, que la podemos pensar en los medios como una batalla muy importante del último tiempo, ¿sí? Y también incorpora una dimensión sobre las formas de Estado, ¿sí? ¿Qué tipo de Estado se presenta, con qué tipo de políticas y cómo se discuten las políticas públicas? Esta herramienta la llamamos patrón de acumulación de capital, intenta integrar en un mismo concepto dimensiones puramente económicas y dimensiones que hacen más a la ciencia política. Por supuesto que en la realidad el fenómeno económico, político y social se da de conjunto. Nosotros cuando lo estudiamos intentamos segmentarlo, dividirlo, decimos, esto está más vinculado a una variable macroeconómica, esto es más vinculado a una lucha política, una lucha de poder, a la lucha de hegemonía. Bueno, este concepto que nos permite integrar y analizar en términos históricos la economía argentina me parece que complementa el concepto de modelo y nos es muy útil para analizar las limitaciones y las confrontaciones que tuvieron los modelos justicialistas, ¿sí? Repito,
para recuperar. Yo dije, comportamientos laborales macroeconómicas, estructura económica, hegemonía vinculada a las relaciones y al poder político y forma de Estado son las dimensiones más relevantes de este concepto que se llama patrón de acumulación de capital. Y se refiere al patrón porque a lo largo de la historia vemos que hay ciertas regularidades, ¿no? Ustedes ya me imagino que lo han visto, lo tienen todos en claro, que tenemos el modelo agroexportador, que nosotros podemos llamar el patrón agroexportador, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones y a partir de la dictadura el de valorización financiera. Cada patrón de acumulación de capital presenta ciertas regularidades, ¿no? Por ejemplo, ciertos sectores que son más dinámicos que otros, ¿sí? Pero a su vez cada patrón tiene diferentes modalidades. ¿Por qué tiene diferentes modalidades? Porque hay diferentes alianzas sociales en conflicto. Las alianzas sociales confrontan de diferente manera, ¿sí? Podemos al extremo con mayor o menor violencia. Dentro de las alianzas sociales hay diferentes conducciones en cada coalición, ¿sí? Y a ver, trato de aclarar sobre esto. Cuando me refiero a alianzas sociales, son sectores económicos y políticos que hacen algún tipo de acuerdo para impulsar un modelo de desarrollo, ¿no? Podemos pensar en el peronismo, la característica que tienen los modelos justicialistas es que los trabajadores son parte de esa alianza social. A veces discutiendo y peleándose con sus aliados, pero son parte. En las otras alianzas no son siquiera parte, ¿no? Esa es la gran potencia, fortaleza y lo que nos permite pensar el justicialismo y el peronismo con una posibilidad de transformación profunda para los sectores populares. Bueno, el concepto de patrón de acumulación nos permite mirar la historia, nos permite comprender los fenómenos económicos vinculados a los políticos y nos permite, para aquellos que nos gusta mucho la política, mirar cómo son las alianzas y quiénes las conducen. ¿Por qué? Porque una síntesis de la aplicación de ese concepto es, en cada momento histórico podemos decir quién detenta la hegemonía, hay una alianza social que está en el poder, que conduce el Estado y conduce políticamente a la sociedad, pero a su vez esa alianza social por momentos es conducida quizá por un sector del capital y en otros momentos por otro. Por ejemplo, en el desarrollismo tenemos un fuerte rol conductor del capital extranjero. Bueno, en otros momentos tenemos un rol conductor de los grupos económicos locales o de gran burguesía industrial. Esto tiene muchísimos matices y recorridos, pero quiero tratar de poner algunos ejemplos para convencerlos de que este concepto nos enriquece el debate, ¿no? Y en particular para discutir los desafíos estructurales del modelo justicialista. Por un lado tenemos la hegemonía vinculada a la conducción política y por otro lado tenemos el predominio económico, ¿no? Hay momentos en los cuales coincide que quien conduce políticamente, un sector del capital conduce políticamente a la sociedad, coincide con su predominio económico y en otros momentos no. No siempre eso está alineado, ¿no? Por supuesto, hay disputas entre las diferentes fracciones del capital y hay disputas importantes, ¿sí? Y del otro lado, en la alianza social alternativa, que con capacidad de disputar poder, siempre estuvo presente el peronismo como un articulador, ¿sí? Y también con sus propias internas y discusiones, ¿no? Podemos pensar el primer, en los primeros dos gobiernos peronistas, tenemos una clara conducción política de los trabajadores en el primer gobierno de Perón y en el segundo se la pelearon, ¿sí? Tenemos la burguesía nacional que está ahí. Bueno, ahí es interesante porque nos permite pensar, bueno, cómo alcanzar la hegemonía y hasta dónde, cómo dar la batalla en diferentes frentes. Bueno, eso comparto este primer concepto que me parece que nos complementa el análisis histórico y el concepto de modelo justicialista. Porque a su vez, el análisis del modelo justicialista, el análisis del patrón de acumulación se inscribe en contextos internacionales distintos, ¿no? Una economía mundial distinta, muy, muy distinta entre la década del 50 y el siglo XXI, y eso complejiza aún más cualquier análisis y plantea nuevos desafíos estructurales que es hacia lo que quiero llegar. Bueno, ligado a este concepto, lo que quería incorporar también es un debate polarizado muy simple, que quizás ya lo vieron, que me permite pararme claramente en un lugar, que es, formula la siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal problema de la economía argentina? ¿Cuál es el problema estructural de la economía argentina? Y ustedes saben que en el campo de la economía nos dividimos entre ortodoxos y heterodoxos. Yo me formé en los ortodoxos en la Universidad Nacional de La Plata, lo resistí, creo que generé algún anticuerpo, pues mi efecto era flaxo, donde tuve otra formación, pero desde la ortodoxia todo el tiempo nos quieren convencer y tienen un cuento muy simple, que está bueno, que el principal problema de la economía argentina es el déficit fiscal, ¿no?
Eso está muy claro porque dicen, bueno, el déficit fiscal es el principal problema de la Argentina porque los políticos gastan mucho y eso genera inflación y eso le complica la vida a todo el mundo. Entonces, ese cuento es muy simple, muy fácil de decir en un minuto. Ahora, el nuestro es un poco más complejo, porque ¿cuál es el otro problema o el problema estructural, el que ordena los debates y la perspectiva de la economía política crítica o heterodoxa? La restricción externa, que ya requiere más tiempo para explicarla, ¿no? La restricción externa como un limitante estructural al desarrollo potencial de una economía que tiene una expresión concreta en la falta de dólares. Cuando una economía se queda sin dólares, no puede profundizar una política o un sendero de desarrollo porque, por ejemplo, no puede importar los bienes necesarios para producir o no puede importar la tecnología que requiere para modernizar su industria, ¿no? Bueno, es un desafío simplificar eso y poner al nivel del cuento de los ortodoxos porque eso no impacta en el supermercado o en el bolsillo tan claramente como la inflación. Bueno, pero es una perspectiva que ordena todo una agenda de intereses, de investigación y también de debates políticos. Bueno, y ahí ya nos aparece un problema estructural de la economía argentina que se repite tanto en los primeros tres gobiernos peronistas, en particular en los primeros dos, ¿no? Podemos pensar en 1951 y 52, y en los gobiernos kirchneristas con mucha claridad en el año 2012, ¿sí? Y antes de profundizar en la nueva restricción externa, voy a hablar de la vieja y la nueva. Quisiera caracterizar un poco los años de gobierno kirchneristas que nos dan claridad sobre estas discusiones. Yo les planteaba modelo agroexportador, industrialización por sustitución de importaciones. La dictadura modifica, da vuelta a la economía argentina y da inicio a un proceso que nosotros llamamos de valorización financiera, ¿no? Donde el capital financiero tiene protagonismo, pero donde en el marco de una modificación de la economía mundial, la economía argentina cambia rotundamente y los trabajadores quedan por fuera de cualquier proyecto de transformación. Históricamente tenemos el peronismo que los integra y un gobierno o una alternativa autoritaria, en general tutelada por los militares, que intenta llevar adelante otro modelo. Bueno, a partir de la dictadura y por supuesto con la derrota que implicó el genocidio de 30.000 compañeros, hay un largo periodo en el cual los laburantes quedamos por fuera de ser una alternativa, ¿no? Y eso con el mecanismo consolida un proceso económico y político que nosotros llamamos de valorización financiera y que en los años del gobierno kirchnerista hay una fuerte voluntad de tensionarlo, pero no se logra derrotar estructuralmente, ¿no? ¿Y cuál es la novedad en el mundo globalizado, en el mundo en el cual las empresas se transforman en transnacionales? Que aparecen los movimientos y los flujos de capitales como un elemento no discutido, instaurado en una economía muchísimo más integrada, y aparece un fenómeno que nosotros denominamos fuga de capitales, en- que se asienta en la economía argentina por el propio cambio de la economía mundial y también por la transformación y la reformulación de las diferentes fracciones del capital en Argentina. Y a ver, trato de explicar esto. Yo les hablaba de hegemonía, de las alianzas sociales. Ustedes recordarán que en el primer peronismo la alianza social son los trabajadores, la burguesía nacional, que no es el sector dominante del capital industrial, sino es el empresariado con fuertes intereses en el mercado local, y los pequeños productores rurales, ¿sí? O agropecuarios. Bueno, entre la burguesía y los laburantes después empieza a haber tensiones, pero a medida que avanza, en particular la década del 60 y el 70 con la dictadura, hay una discusión respecto cuáles son las estrategias de esa burguesía nacional. Y desde la perspectiva en la cual me formé de Flaxio Basualdo, hay una discusión muy fuerte o un planteo muy fuerte, en particular respecto a que una parte muy importante de esa burguesía nacional se integra con el gran empresariado nacional que nosotros denominamos grupos económicos locales, ¿no? En una transformación de capital que no sea en la Argentina, sino sea en el mundo, ¿no? Donde ya la unidad económica no es la empresa, sino es el grupo empresarial, y el grupo empresarial que tiene intereses industriales y tiene intereses financieros, ¿no? En una economía que se globaliza y se financiariza. Bueno, entonces, un gran primer contraste es, bueno, cuando vos vas a buscar qué sectores del empresariado puedes discutir, puedes plantear un modelo de desarrollo, te puedes aliar, puedes buscar y los puedes invitar a formar parte de un proceso de transformación.
hay un jugador que se vuelve muy pequeño, que se disuelve, que queda perdido, que queda muy subordinado, que es la burguesía nacional. Y hay una discusión, ¿no? Sobre los primeros años de los gobiernos kirchneristas de, bueno, podemos convencer, podemos persuadir a un sector del empresariado nacional que se transforme en lo que fue la burguesía nacional, sumándose a un proyecto de desarrollo nacional. Bueno, es un debate que después lo dejamos para profundizar. Pero ahí emerge un limitante estructural o un problema muy grande, ¿no? Hacia futuro. ¿Cómo lograr que un sector del empresariado que tiene intereses concretos, tiene intereses en la economía nacional, que tiene intereses en el mercado interno, que le va bien cuando los trabajadores consumen, sea protagonista, sea parte, busque como primer aliado a los trabajadores y a las pymes? Bueno, es una primera gran discusión. Esa situación de transformación de las fracciones del capital y de la burguesía nacional integrándose en parte en los grupos económicos locales, aliados al capital extranjero y con intereses internacionalizados, ¿no? Podemos pensar por ejemplo, en FATE. ¿Sí? Que históricamente, bueno, quien conduce la FATE es una parte de la familia que no era el máximo representante de la burguesía nacional, pero tenemos así casos de empresas con un fuerte recorrido y un fuerte crecimiento desde el mercado interno y después actuando desde la oposición, no digo ahora, sino en el segundo mandato de Cristina, siendo parte del empresariado que condiciona y limita las políticas que se llevan adelante en ese momento, ¿no? Bueno, esta transformación de la fracción del capital, a su vez, se combina con este nuevo fenómeno de la fuga de capitales que se incorpora estructuralmente a la restricción externa. Restricción externa. Yo les hablaba de la restricción externa como el problema concreto o el limitante al desarrollo de una economía, pero no les expliqué, bueno, por qué se da la restricción externa. Creo que algo ya habrán visto, me imagino, en las anteriores clases, pero tenemos los modelos tradicionales estructuralistas plantean que en momentos de desarrollo industrial podemos pensar los tres gobiernos kirchneristas, vos creces, 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 pero la industria requiere cada vez más dólares, es decir, incrementa la demanda de bienes importados a una velocidad inferior a las cuales los puede sustituir. ¿Sí? Eso es como la crisis de stop and go que comienza en el 51 y se va repitiendo cada 3 4 años y hay discusiones y énfasis respecto a cómo resolver eso. Lamentablemente hay en la década del 70 un momento de superación parcial de eso, después la dictadura quiebra todo, rompe todo, destruye ese proceso virtuoso que había sido el comienzo de las exportaciones industriales, pero no me quiero meter en eso porque me quedo sin tiempo. Pero la explicación sintética, tradicional, estructuralista de la recesión externa está vinculada en un momento en una economía de impulso a la industria de agotamiento de dólares por la velocidad en la cual se sustituye lo importado, es inferior a la velocidad a la cual se demandan dólares para comprar piezas y partes y tecnologías. ¿Qué sucede? Este cambio en las fracciones del capital, en particular de las nacionales, de la burguesía nacional, en grupos económicos locales, internacionalizados, una economía totalmente financiarizada, una economía extranjerizada producto de la apertura de la década del 90, incorpora un nuevo fenómeno de demanda de dólares que es la fuga de capitales, ¿sí? También incorporo una demanda de dólares y de fuga producto de la inestabilidad y la inflación, ¿no? Que digo, hay un porcentaje, hay parte de la fuga que es gente no queriendo proteger sus ahorros demandando dólares, pero no es la principal. Por lo cual, en el siglo XXI tenemos el condicionante estructural que tuvo el peronismo, que tuvo la Argentina en la década del 60 y del 70, que es la restricción externa, vinculada a la dinámica industrial, se le suma la dinámica energética, ¿sí? Y además se le suma la demanda de dólares por fuga de capitales, que tiene componentes vinculados a factores que no dependen del ciclo político en Argentina, que es la internacionalización, la financiarización de grupos industriales, la búsqueda de protección de los activos por la inflación, pero también tiene un componente político que es el condicionamiento del gobierno, ¿sí? Y ahí me voy al año 2011, fue en noviembre de 2011 que se instauró el cepo. En la Argentina en el 2002 empieza a operar la recesión externa, es decir, empezamos a quedarnos sin dólares con una fuerte participación de las importaciones energéticas y también de los productos importados, ¿no? Como Tierra del Fuego, como una expresión de una política industrial que no logra, fallida, debería decirlo así, pero que no logra a reemplazar y generar producción local.
Si nosotros sacáramos las importaciones energéticas y Tierra del Fuego, la verdad que la recesión externa no hubiese llegado. Por lo menos en el 2012, quizá no sé, en el 2015, pero el gobierno de Cristina hubiese tenido muchísimo más margen para superar esa situación. Pero yo quiero hacer énfasis en que esa escasez de dólares no tiene una explicación exclusivamente macroeconómica por las limitaciones o por las dificultades en hacer una transformación estructural. También tuvo un componente político. O sea, operan y buscan condicionar con la fuga de capitales. Podemos pensar en reestructuración de deuda 2005-2010 y fondos buitres, ¿no? Y hay intereses pesados. Como ahora se devela con el gobierno de Milei cómo juega Estados Unidos, ¿no? ¿No? Ya Milei no habla con el fondo, sino habla con los dueños. Entonces, eso en ese momento, o por lo menos yo lo veía, pero no se veía tan claramente, ¿no? La jodían a Cristina con, no sé, alguna pavada de la ropa, no sé, era todo o esos intereses tan pesados, esos jugadores tan fuertes, no se develaban. Ahora con el gobierno de Milei, lo bueno, a pesar de los desastres que hacen, que se devela. Aparecen los dueños. Bueno, yo al punto que intentaba llegar era a la complejidad que tiene la reacción externa en este periodo, ¿no? Por supuesto, en el peronismo la tuvo y hubo un plan de emergencia, hubo un cambio en la política económica que se logró superar, pero el nivel de polarización y de tensión política era tan grande que, bueno, terminó de esa manera el golpe hacia el 55. Pero en este periodo, ese problema tiene muchísimas más dificultades en cuanto a su superación. Te requiere enfrentarte a muchísimos más actores y requiere construir una alianza social con muchísima más fortaleza y con muchísima más hegemonía. No tengo la respuesta a cómo hacerlo, pero sin duda es un problema, un límite estructural que implica un desafío enorme, ¿sí? Yo por eso les hablaba de nueva restricción externa, porque en la actualidad, además de tener la dinámica industrial y las dificultades para sustituir importaciones, bueno, ahora la presión energética con Vaca Muerta, hay muchísimo más margen para superarla, pero además de esos problemas que ya tuvimos, tenemos la fuga de capitales como una demanda permanente de dólares que se profundiza políticamente cuando buscan condicionar un gobierno. Y eso requiere enfrentarse no solamente a sectores empresariales que son parte de la fuga, sino al capital financiero internacional. Que Néstor lo tenía muy claro, lo planteaba, ¿no? Él hacia el 2004 lo identificaba, incluso lo mencionaba, pero hizo un intento que yo creo que fue insuficiente, que estaba bien hacerlo, que era lograr convencer a los grupos económicos locales que sean parte de ese proceso, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que se derivan de la reacción externa? ¿Cómo enfrentar la reacción externa? Sin dudas con política industrial, con planificación y con una política distributiva que sea acorde a un proceso de transformación estructural y sea acorde a un proceso de construcción de hegemonía. Porque aparece un problema alrededor de la distribución del ingreso, ¿no? Hay un problema en el vínculo con la capacidad de crecimiento de la economía, ¿no? Es importante avanzar en un proceso de distribución de ingresos a la par de que hay un proceso de crecimiento con una transformación estructural de la economía, eso está claro, pero también hay un problema propio del capitalismo, que hay límites políticos, que si no se construye hegemonía en el sentido de un acompañamiento social y una masa movilizada que banque un shock distributivo, es imposible, no es imposible de sostener y que no nos ganen la opinión pública, la batalla cultural o lo que le querramos llamar. Y eso requiere una elaboración, una planificación y sobre todo una organización política de los trabajadores que trascienda el peronismo, que se amplíe, que se transforme en una fuerza social arrolladora. No sé cómo hacerlo. Yo planteo lo que hay que hacer, no sé cómo hacerlo, pero me parece que si no damos esos debates, nos vamos a chocar contra la pared. Y a veces yo discuto con compañeros que lo siento parte, pero a veces hay en el campo de la economía digo, hay una sobrevalorización del tecnicismo porque parece que Milei y que lograron domar la inflación, primero que no lo lograron y después está bien los tecnicismos, hay que ser sólido, pero sin una fuerza social no, es imposible avanzar en un proceso de transformación. Y eso nos lo enseña la historia y el peronismo en particular. Les planteo entonces como limitaciones estructurales y conflictos. La restricción externa de la cual se deriva la política industrial
la planificación, la distribución del ingreso y sobre todo hago mucho énfasis en la capacidad de generar hegemonía. Yo esto lo quería recorrer mostrando algunos ejemplos y contrastando las dos etapas en las cuales divido el kirchnerismo. Hay diferentes periodizaciones. Yo tomo un poco la que hemos trabajado desde el área, que es 2003-2008, o 2003-2007 estrictamente, 2008-2015, para decirlo más claramente, es el primer gobierno de Néstor contra los dos gobiernos de Cristina, donde estas tensiones y las reformulaciones de las alianzas sociales, o el intento de construir una alianza social, incluyendo una parte muy importante del empresariado, de alguna manera se derrumba, y también las limitaciones en términos de la capacidad de transformar la economía también se restringen muchísimo. Y lo planteo con algunos ejemplos, ¿no? Esto no implica quitarle el valor a todo el periodo, ¿no? Porque de 2003 a 2015 tenemos un crecimiento del salario del 50%, un crecimiento económico como nunca en la historia argentina, pero si vamos a analizar en profundidad, estas dos etapas tienen contrastes muy claros, ¿no? El primer periodo, 2003-2007, con las tasas chinas, tasas récord, los superávit gemelos, el alto crecimiento, por supuesto, contrastando con un periodo de crisis que había comenzado en el 98, pero yo ahí lo que quiero destacar es que el crecimiento, la tasa de inversión creció al 23% anual. Un crecimiento impresionante, impresionante. Y en el segundo periodo la inversión no creció, al 1,1% si no me equivoco. Entonces, hay un cambio ahí en la dinámica de crecimiento de la economía, que es expresión, quizá a riesgo de quedar muy politicista, de la transformación de la alianza social. ¿Y qué es lo que se rompió en el medio? ¿Qué es lo que cambió? Hubo una ruptura, hay un sector, hubo una unidad amplia en todas las diferentes fracciones del capital de confrontar contra el gobierno de Cristina. Y eso se explica centralmente, pero no solamente, por el conflicto del campo. ¿Sí? La 125. Hay un quiebre entre el gobierno y los grupos económicos locales, y eso arrastra al capital extranjero, y por supuesto ya tenemos al capital financiero que estaba muy enojado, ¿no? Después de la quita del 60% no estaba para nada contento, estaba esperando la oportunidad, y a su vez tuvo la capacidad de suturar la alianza entre sectores que tienen contradicciones, ¿no? Pensemos en el agro en el agro y la industria. Pero ese quiebre marcó una cantidad de dificultades enorme y una afrenta, ¿no? En lo que ellos llamaron, recuerdan la discusión mediática del periodismo de guerra, y en términos económicos, la fuga de capitales y la presión sobre el tipo de cambio, que fue ató de manos al gobierno. Y a pesar de eso, bueno, lo extraordinario de eso es la respuesta de Cristina, que fue por más, porque otro presidente hubiese dicho, bueno, negocio, está bien, ¿qué querés? Te entrego. Eh, y eso, de alguna manera, mantiene viva la llama de pensar o habilitarnos a pensar y soñar con otro modelo, otro gobierno peronista que pueda transformar la economía argentina. Hay muchas estadísticas, valores, podemos mirar muchas series, pero el contraste entre esas dos etapas es muy importante en términos de desempeño macroeconómico, en términos de inversión, en términos de crecimiento, en términos de generación de empleo registrado, no así en términos de distribución de ingresos. Porque a pesar de eso se sostuvieron los salarios reales e incluso un poco crecieron, ¿sí? Y se sostuvo una distribución del ingreso no como la alcanzaba en los primeros gobiernos peronistas, pero en un contexto adverso, la verdad que fue muy igual a Berlín, y es sobre lo que nos tenemos que parar para construir y pensar otro gobierno. Ahora bien, eso no quita que sea necesario discutir o balancear, identificar los puntos que fueron insuficientes, negativos o que fueron errores en términos de, y a mi punto de vista y en mi opinión, la insuficiencia de la política industrial. Yo creo que la política industrial fue insuficiente. No tuvo la planificación quizá que merecía el desafío en términos de lograr superar ese crecimiento importador tan relevante que nos condicionó e hizo que llegara tan rápido la restricción externa, y a su vez no permitió transformar estructuralmente la economía argentina en términos sectoriales y en términos de los sectores más dinámicos o tecnológicos. Por supuesto que esto no es fácil, ¿no? Porque vos cuando estás en el gobierno me imagino que tenés que elegir con quién te peleas, no te puedes pelear con todos, yo lo hago con un análisis unos cuantos años después, pero me parece que estamos obligados a pensar, rebalancear cómo construimos una política industrial de fuerte transformación y que
sea acompañada por una fuerza, por la fuerza de las trabajadoras organizadas, en pos de que se construya desde una posición hegemónica, si no es imposible. Si no es imposible, y que desde esa posición hegemónica logre persuadir, convencer, presionar, condicionar a una parte del capital, a una parte. Sin ellos no podemos pensar un proyecto de transformación, pero hay que persuadirlos, hay que convencerlos, arrinconarlos y en muchos casos obligarles, enfrentarlos a que destierren sus prejuicios, ¿no? Hay una búsqueda por un sector, ¿no? de los grupos económicos locales de construir un nivel de odio, de polarización que a veces lleva a comportamientos irracionales en propios términos. Que una empresa que gana plata está bien, pero a veces hay respuestas irracionales. Bueno, voy cerrando. Yo lo que quería es un poco recorrer, incorporar este concepto de patrón de acumulación de capital, insistir en estos problemas estructurales sobre los cuales yo creo que hubo errores, hubo insuficiencias y que con el paso del tiempo se complejizan aún más, ¿no? Porque ahora tenemos sobre eso una cantidad de deuda externa que hace más densa la restricción externa, es decir, tenés un mayor requerimiento, tenés que satisfacer la demanda de dólares para importar, para fugar y ahora para pagar la deuda externa. Entonces, ese problema se agrava más y eso requiere aún más discusión sobre cómo construimos una alianza social y cómo se construye hegemonía para un proceso de transformación profundo. Ah, perfecto, perfecto. Bueno. No, ya igual quiero ir cerrando, me gustaría después escuchar a Felicia y después podemos hacer otra ronda. Me quedan, no logré profundizar en los primeros dos gobiernos peronistas, que me parece que en términos de los condicionantes estructurales de la economía hubo una superación y desde mi punto de vista hubo una presión, una polarización política tan fuerte y una presión de Estados Unidos y las potencias internacionales que llevaron al triste desenlace y al golpe de Estado del 55. Me parece que hay mucho para aprender sobre eso de la forma en la que se logró superar la recesión externa. Por supuesto que eso no alcanza porque ahora hay otros componentes estructurales, como es la fuga, que hoy se van a ir con esa palabra porque se la repite mucho, y hay otros componentes coyunturales, como es este mundo enloquecido en el cual tenemos una desarticulación de las instituciones internacionales y un capital financiero voraz, muy poderoso y con una expresión muy concreta de Estados Unidos. De esa manera cierro y después los invito a que me hagan preguntas, comentarios y críticas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Leandro. Ahora vamos a pasar con Felisa Micheli. Felisa Micheli es economista, fue ministra de Economía de la Nación entre el 2005 y 2007. Cuenta con una extensa trayectoria en el sector público, habiéndose desempeñado previamente como secretaria de Industria, Comercio y Minería. También ocupó cargos en el ámbito financiero, incluyendo su paso por el Banco Nación. Su experiencia se vincula al diseño e implementación de políticas económicas orientadas al desarrollo productivo, el fortalecimiento del mercado interno y la regulación del sistema financiero. Básicamente y sintéticamente. Menos que no fui secretaria de Industria. Bueno, lo corregimos. Siempre fui más del lado de los bancos, ¿no? Bancos, finanzas, por ahí vine. Vine andando. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Em, Estoy con un tema de garganta-oído que seguramente en algún momento de que esté hablando me va a venir un pinchazo que me hace ver las estrellas, así que si dejo de hablar no es por el cerebro, que también tiene sus nubes, sino por esto. Sí, acá Leandro me va a hacer el backup. Em, yo venía pensando en cómo conversar con ustedes sobre esta diferencia tan clara que existe entre los modelos justicialistas o la política económica que aplicó el peronismo y el kirchnerismo en sus distintas gestiones con los modelos neoliberales, que me parece que es central que ustedes se lleven de acá esas diferencias, porque en términos generales son las que han regido la política económica y la historia argentina desde hace 70, 80 años atrás hasta nuestros días. Antes de ayer se cumplió 70 años del ingreso de Argentina al Fondo Monetario Internacional. El 20 de abril de 1956, Aramburu firma el decreto
para que Argentina ingrese al Fondo Monetario Internacional. Desde ahí es una relación de empréstitos y fracasos impresionante, ¿no? Entonces, me parece que poder visualizar o esquematizar las diferencias entre modelos nos va a permitir después entender mejor o evaluar mejor estos resultados de los que hablaba Leandro, referidos a aquellos que tienen que ver con la aplicación de la política económica durante los primeros gobiernos peronistas o el kirchnerismo mismo, y cómo hoy podemos mirar hacia el futuro teniendo en cuenta estas diferencias que nos va a implicar pensar medidas políticas para llevar adelante en un futuro y posible cada vez más gobierno del peronismo, ¿no? Yo quería señalar que uno de los primeros bloques que me parece que hay que considerar para ver las diferencias entre los modelos es el bloque que yo llamo de lo financiero. A veces se llama de lo macroeconómico, pero como incluye otras cosas, prefiero yo llamarlo de lo financiero para poder referirme a un tema que para mí es central, que ya lo mencionó Leandro, que es la restricción externa. Como formo parte más bien del grupo de economistas heterodoxos, considero que el principal problema de la República Argentina y de su economía no es el déficit fiscal, sino el déficit externo. Ni siquiera el déficit comercial, estoy hablando del déficit externo de la balanza de pagos, de la cuenta corriente en realidad. Y esto creo que es importantísimo que estemos de acuerdo y lo tengamos claro, porque según este diagnóstico, las medidas que tenemos que tomar tienen que ver con o tener un déficit fiscal controlado o tener un déficit externo controlado. En general está bueno tener los dos superávit, como tuvimos en el primer periodo del gobierno kirchnerista, durante algunos años de Cristina también, que hubo una continuidad, donde había los llamados superávit gemelos, que ustedes se los deben acordar muchos, que Néstor los mencionaba siempre. De esos superávit gemelos me gusta señalar que el tema de la cuestión externa, ¿por qué lo pongo dentro del bloque financiero? Porque en Argentina ha sido muy estudiado por nuestros teóricos, los economistas, desde la facultad, desde que yo era chica, la cuestión del stop and go y la restricción externa clásica. Es decir, esto quiere decir la economía empieza a crecer, cuando crece la industria fabrica más cosas porque tiene más demanda, necesita más insumos, como muchos no se fabrican en el país, deben ser importados, y estas importaciones crecen monetariamente mucho más rápido de lo que crece la cantidad de reservas o de dólares que tenemos para financiarlas. Entonces llega un momento en que las importaciones crecen tanto que las exportaciones no le pueden seguir el ritmo y por lo tanto se produce déficit comercial. Este es el típico stop and go clásico para que no haya ese déficit, que viene una devaluación, viene recesión, al haber recesión las industrias ya no fabrican tanto, no necesitan tantos insumos y otra vez tenemos superávit externo, comercial. Esto era lo que se estudiaba clásicamente hasta que irrumpe la dictadura en nuestro país y aparece la financiarización de la economía en un fenómeno global. No vamos a decir que inventaron nada, esto fue un fenómeno global. Empieza el neoliberalismo financiero en su expresión más clara. La valorización financiera desde entonces aparece en la Argentina como el leitmotiv de todo. Y por eso aparece lo que llamamos la bicicleta financiera. No es la primera vez con Milei, acordémonos de la tablita de Martínez de Oz, que garantizaba prácticamente un flujo de beneficios mucho más alto que la tasa de devaluación, con lo cual rápidamente se valorizaba el capital ingresado en esa mecánica y volvía a salir cuando lo consideraban oportuno, cuando había mejores oportunidades en algún otro lugar del continente o del mundo.
Ahí empieza esta cuestión de la bicicleta financiera que transforma la restricción externa de esta clásica comercial, donde habían dos denominadores, que exportamos, que importamos, que vendemos, que compramos, ahora está todo el tema financiero que se le suma a los dólares que necesitamos. Entonces, aunque la economía crezca, las exportaciones crezcan muchísimo más, las importaciones las podamos ir manejando, controlando. Si tenemos este agujero financiero, lo que produce la Argentina no va a alcanzar para cubrir tamaña barbaridad de costos que tenemos desde lo financiero. Y si ustedes no me creen, no hace falta más que mirar lo que está pasando en la economía argentina desde el año 2020. Hace 6 años que los superávit comercial de nuestro país son muy excedentarios. 12.000, 14.000, 15.000, 18.000, un año creo que fue el 23 o el 24. No, el 24, porque el 23 fue el de la restricción externa. Entonces, ustedes me dirán, si tenemos tantos dólares que producimos, porque las exportaciones forman parte de lo que se produce del PBI, de lo que se produce en nuestra Argentina, si producimos tanto, lo hacemos con el esfuerzo de todos los argentinos, importamos mucho menos porque nos quedan 12, 13, 15.000 millones de dólares, que es muchísimo para una economía del tamaño como la nuestra. ¿Dónde están esos dólares? Ahora les cuento. Resulta ser que una de las grandes cosas que a mi juicio tuvo la política económica del kirchnerismo, más allá que comparto que hubo una cantidad de cuestiones que de por ahí no se consideraron, fue tener muy claro que la política conveniente para un país como la Argentina era el desendeudamiento. Pongo énfasis en esto no porque me guste lo financiero y no me gusten las industrias o lo productivo. Digo, por más que produzcamos, por más que exportemos, si tenemos este agujero por el cual se nos van los recursos económicos que producimos, va a ser muy difícil tener una política económica de desarrollo, de distribución, incluso de crecimiento económico sustentable. Ni siquiera desarrollo, digo crecimiento, ¿no? Entonces, esta política de desendeudamiento fue muy importante porque se hizo con una visión clara de que este fenómeno tenía que ser superado. Obviamente que tuvimos a favor muchas cosas, yo se los voy a reconocer acá adelante de todos ustedes. Cuando asumió Néstor en el 25 de mayo del 2013, el país estaba en default. No teníamos que pagar intereses de una parte importante de la deuda. Ahora, ¿cuál fue la decisión de ese presidente? Fue: aprovechemos este momento para acumular reservas en el Banco Central de la República Argentina. Y junto con esto se aplicaron una serie de medidas que permitieron desconectar el sistema financiero argentino del internacional, un desacople casi del 100%. ¿Qué quiere decir desacoplar lo financiero de lo extranjero, de lo internacional, perdón? Que pusimos una cantidad de filtros para que los capitales golondrinas no pudieran ingresar a hacer la bicicleta financiera y el día que quisieran irse porque tenían mejores oportunidades, nos dieran vuelta a la economía con una corrida clara, porque si se van, faltan dólares. ¿Cómo? La cuenta de capital. Entonces se cerró, se reguló la cuenta de capital. Por supuesto que hubo otras condiciones. Era un momento que veníamos de una recesión muy grave y el crecimiento económico fue el mejor aliado de esta política, porque había producción de divisas a partir de los saldos favorables del comercio exterior. La decisión fue guardarle las reservas internacionales, se cerró la cuenta de capital. Los capitales, si entraban, se tenían que quedar un año como mínimo y si se iban antes, debían informar al Banco Central y pagar un 30% de penalidad. O sea, si ingresaban $1.000.000 y se iban al final del año, se los llevaban enteros más sus intereses, pero si se iban cuando querían, cuando ellos suponían que venía una corrida, que ellos mismos a veces provocaban con esta creencia, si se iban, perdían el 30% de 1.000.000, se llevaban $700.000. Entonces,
Nosotros teníamos los vencimientos en el Banco Central cada día por día de todos los ingresos de capital y todos los que vencían al año. Así había un control estricto del movimiento de capitales golondrinas o para la especulación financiera. Por otro lado, se creó en el Banco Central un registro de deuda extranjera del sector privado, porque acá siempre estamos hablando de la deuda del sector público, que es un gran problema, pero existe la deuda del sector privado. No por casualidad Sturzenegger con Macri, el primer día que entró al Banco Central, lo que hizo fue desactivar ese registro. Ese registro tenía por objetivo conocer qué fondos ingresaban las empresas extranjeras al país. Se registraba, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que se entienda más fácil. La Shell decía, me tienen que dar 50 millones de dólares porque hoy tengo un vencimiento que pagar en Frankfurt por una ON, que es una obligación negociable, que emití en Berlín hace 2 años y ahora tengo que pagar 50 millones de dólares. Me los tiene que dar porque el Banco Central era el que tenía el manejo de los dólares. Ah, sí, ¿a dónde está registrado? Bueno, no está registrado. Entonces usted no ingresó esa emisión de ON a la Argentina. ¿Por qué le vamos a dar desde el Banco Central los 50 millones para que se los lleve afuera y los pague? Que ese es el mecanismo. Inventan créditos que ellos dicen que ingresaron, que no terminan ingresando, y después cómo lo sacan con dólares del Banco Central. Acordémonos además que en los 90 todas las exportaciones y los recursos que generaban podían quedar en el exterior, no había obligación de traerlos a la Argentina. Cada persona, empresa que exportaba algo, si tenía una cuenta en Nueva York, en Panamá, en Tokio, podía dejar el resultado de esa venta externa en ese lugar, con lo cual nunca había dólares en el Banco Central. Por eso el alto endeudamiento de los 90 fue por ese motivo, porque había una libertad financiera que permitía que los exportadores pudieran dejar lo producido por sus exportaciones en bancos del exterior. Una de las primeras cosas que hicimos nosotros fue decir, de ninguna manera, todas las exportaciones se liquidan acá, en Plaza Buenos Aires. Entonces, las exportaciones que en ese momento eran de 60.000 millones de dólares, le pertenecían al Banco Central. Fue un cerrojo a ese movimiento de fondos que tan libre había sido en los 90 y que a nosotros nos permitió una estabilidad financiera donde en realidad teníamos el problema inverso. Venían tantos dólares a la Argentina y no dejábamos que se vaya ninguno, que el problema que teníamos era que bajaba el tipo de cambio y eso nos hacía perder competitividad. Es muy loco contarlo hoy, es muy loco, pero ese era nuestro problema. Venían tantos dólares, empezamos a alargar los plazos para que los exportadores, en vez de tener que liquidar sus exportaciones a la semana o a los 15 días, lo pudieran hacer a los 15 días o a los 30. Empezamos a aflojar un poco esto en vista de que si venían todos los dólares que se exportaban, teníamos el problema de que el tipo de cambio se nos iba un poco a la baja y perdíamos con lo que nosotros decíamos el tipo de cambio alto y competitivo. Bueno, era eso, ¿no? Estábamos ahí mirando esa temática. Hubo ahí una posibilidad, una brecha y una decisión política. Nunca dejemos de tomarlo en cuenta porque otras oportunidades, otros tiempos, otros vientos de cola, como se dio en llamar, hubo a lo largo de estos 20 años que pasaron más de 20 años ya, desde que Néstor asumió el gobierno. Pero hubo una decisión política muy importante que fue esa, acumular reservas para desendeudarnos. No era, bueno, no hagamos nada. También es cierto que se pudieron hacer muchas de esas cosas porque había una situación donde la alianza social
esa que ustedes mencionan tan claramente, que vos, Leandro, recién lo mencionabas, que sostuvo al menemismo, estaba destruida. Estaba destruida porque había una gran eh, divergencia entre los sectores de la burguesía, más sus aliados internacionales, más los financieros, más los del campo, todo lo que nosotros llamamos el establishment o la clase dominante o el poder económico de la Argentina, entre los que querían, ante la crisis del 2001, los que querían la devaluación y los que querían la dolarización. Nosotros nos apoyamos en el sector que quería la dolarización. Ahora, ¿qué pasa? Estos sectores estaban absolutamente debilitados. A mí me tocó ser presidenta del Banco Nación en el 2003 y en el 2002 estaba en el Banco Central porque Labaña asumió, yo vine al gobierno de Néstor por mi conocimiento con Labaña, pero Labaña había asumido un año antes cuando todavía Duhalde era presidente y yo fui al Banco Central. ¿Qué pasa? Desde ahí se podía ver cómo estaban todos los bancos, hecho bolsa, ¿se acuerdan? Con todo lo quiero mis dólares, los ahorristas golpeando las puertas de los bancos. Y ahí aparece un fenómeno que yo siempre trato de que nos quede claro a todos nosotros, sobre todo aquellos que van a tener que tomar decisiones cuando llegue el momento, que los sectores que conformaban previamente la alianza que llevó adelante el proyecto neoliberal de Menem Cavallo estaba muy destruida. El sector agropecuario iba al Banco Nación a pedirnos de rodilla que no les rematemos los campos. Y claro, uno negocia. Bueno, no te remato esto, nada, hay que liquidar la divisa, esto, lo otro, las retenciones. Nadie pedía que saquemos las retenciones, al contrario. Déjame las retenciones, pero este tipo de cambio, no me vuelvas al 1-1, déjame en 3 y cobrame el 30%. Eh, Nosotros negociábamos sobre la debilidad que ellos manifestaban, porque eran ellos los que no venían a pedir las cosas a nosotros. O sea, fue un proceso muy especial lo que ocurrió ahí en el finales del 2001. En los sectores de la burguesía, ante una devaluación tan brutal, todos endeudados en moneda extranjera con el exterior, con bancos del exterior, temían perder sus empresas. No estoy hablando de empresas chiquitas, estoy hablando de las grandes empresas de Argentina, de Aluar, de Clarín, que nos venían a pedir la especificación asimétrica, que nos venían a pedir la ley de empresas culturales. O sea, era el final de la convertibilidad realmente dejó una debilidad muy increíble en el sector que era la alianza, había sido la alianza dominante en el periodo anterior. Y eso facilitó los primeros años de la tarea que teníamos que hacer para poner el país en otra sintonía, para dar vuelta esta página, porque, por ejemplo, poner estos registros de los que yo hablo en el Banco Central no era del agrado de las empresas, pero tampoco se podían resistir porque obligarlas a liquidar y traer todos los dólares a Buenos Aires tampoco era su máxima felicidad, pero sin embargo la aceptaban a cambio de poder salvar sus empresas. Después la economía empezó a marchar. Y ahí hay una gran sabiduría también política de cómo eso empezó a marchar. Empezó a marchar a partir de otra máxima que formó parte del gobierno de Néstor Kirchner, que lo siguió Cristina, por supuesto. Una fue el desendeudamiento y la otra fue el mercado interno. ¿Cómo damos motorización a la economía a través del mercado interno? ¿Fue fácil? No, no fue fácil, porque cada medida que se tomaba rompía con lo que estaba preestablecido desde hacía muchísimos años, porque no era solo la convertibilidad. Veníamos desde la dictadura, atravesando el mismo canal neoliberal, y a nosotros nos tocó romper cuestiones claves como, por ejemplo, que Néstor saca un decreto para subir los salarios del sector privado por decreto, con una suma fija. Esta es como decir, es una cosa tan audaz, es casi un acto.
de intromisión en el bolsillo de las empresas, porque no estaba diciendo vamos a subirlo a los jubilados o a lo del Estado, que es lo que él administraba. No, vos que tenés tal fábrica, vos que sos, ponela, porque algo así de saca musarela, nadie dijo ni mu. Y esa jugada, ese tipo de jugadas, que tampoco teníamos la certeza de que iban a prosperar. No sabíamos cuántos se iban a levantar en contra nuestra, no sabíamos si iba a surtir efecto en la circulación de la moneda para que haya mayor movimiento económico. Bueno, la cuestión es que de a poquito y con ese tipo de medidas se fue generando un crecimiento importante que permitió, como decía Leandro, vivir en esos 4 años que fueron del 2003 al 2007, la mejor época de la economía argentina en todos los indicadores, o sea, superávit gemelos, la tasa de inversión más alta de la historia de la Argentina, el riesgo país más bajo, 260 puntos, porque daño 2006 acá, ¿no? Después que pasó la propuesta de deuda y pago al fondo, 260. La creación de empleo genuino del sector privado, toda esa primera época fue así. El sector público no creaba empleo, no teníamos con qué. Y además Néstor no quería perder el superávit, que después me gustaría dedicarle un punto a todo el tema Estado. Todo esto es lo que yo llamo lo que fue el esfuerzo en reacomodar esa macroeconomía que pasa por lo financiero, que es quizá lo que nadie ve, pero que sin embargo tiene tanta importancia para el desarrollo de un programa económico. Yo les decía que si pensamos que desde el año 2020 hasta nuestros días siempre hubo superávit comercial, ustedes me dirán, ¿y qué hicieron con todos esos dólares? Bueno, por ejemplo, y esa fue una discusión muy grande que hubo, y me consta, dentro de la alianza gobernante de Alberto Fernández, los dólares que salieron en esa época se llevaron los 3 años, 20, 21 y 22, 3 años de superávit comercial, pagándoles las deudas al sector privado. Venían, y como Sturzenegger durante el macrismo había interrumpido el registro en el Banco Central, lejos de la conducción del Banco Central de Miguel Pez y compañía, lejos de poner de vuelta el registro, simplemente venían las empresas, pedían los dólares para pagar sus vencimientos con bancos en el exterior, cuando es más viejo que mi abuela. Imagínense, soy vieja yo, mi abuela, ¿cuántos años tendría? No sé. Pero he sabido desde que yo era chica, yo empecé a trabajar en un banco a los 21 años y se hablaba del famoso back to back. ¿Qué quería decir eso? Que vos sos una empresa, tenés 50 millones de dólares afuera y decís en la Argentina que pediste un crédito de 50 millones, pero ya lo tenías vos. Entonces venís acá y después decís, tengo que pagar mi crédito de 50 millones. Cuando termina todo eso, 10 millones por mes, por año, por lo que sea, tenés 100 millones en el mismo banco del exterior. Digo, yo era chica, recién me había recibido, o todavía por ahí, empecé a trabajar en un banco, en la mesa de dinero de un banco que recién había empezado la reforma financiera de Martínez de Oz, que es la que nos conecta con el mundo, porque durante el peronismo no existía esto. Y ya se conocía esto, el back to back, el autopréstamo. Y ahora no sabíamos que eso estaba pasando en el año 20, 21, 22. Se fueron casi 40.000 millones de dólares para pagar deuda del sector privado de las grandes empresas. O sea, más allá de que también durante el macrismo esto fue una pesadilla, ¿no? Porque fue el préstamo del Fondo Monetario Internacional que se fue en el 18 y en el 19 totalmente con fuga de capitales. Fue el pago de un montón de fondos antes hacia el exterior, bicicleta financiera. Por eso les digo que por más que tengamos una economía sana, que crecimiento, si no tenemos cercado, desconectado, como le queramos llamar, el aspecto financiero de nuestra relación con el mundo,
estamos fritos, o sea, tenemos problemas. Sí, Porque no escucha la gente del sur. Con las pruebas. después sí, con el semáforo. Bueno, después lo vemos, pero no, claro, porque es lo mismo, es la misma forma de cuando el sector financiero toma, por ejemplo, yo hablaba de la debilidad de la alianza que gobernó en los 90, de la alianza de los factores de poder, y me olvidé de mencionar al sector financiero. Los bancos venían, por favor, a pedir que anulemos la ley de sociedades, porque de acuerdo a esa ley de sociedades, ellos tenían patrimonio neto negativo. Tendrían que haber desaparecido todos los bancos de la Argentina. Entonces, el sector financiero, que había sido un sector súper favorecido, también estaba debilitado. O sea, en ese sentido, vuelvo a pensar que es mucho más fácil imponer medidas económicas cuando uno tiene a los actores en cierta debilidad. No es el caso actual, que están súper empoderados por todo lo que acumularon durante estos años, porque durante el kirchnerismo también ganaron mucha plata, pero después todavía se fortalecieron más y están en ese empoderamiento actual con mucha rebeldía frente a las decisiones que el Estado toma. Tengo la certeza de que en la época de Alberto, cuando se trataba de poner los controles de precios, se trataba de mejorar o aliviar en ciertos bienes como el trigo para que no impacte tanto sobre la harina y el pan, me consta que se hicieron fideicomisos, acuerdos de precio. Realmente es impresionante cómo los sectores de los empresarios negociaban acá y salían y hacían lo que querían. O sea, hay como un sí, 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 te digo que sí, y después hago lo que se me canta, perdón, ¿no? Mi forma de expresar, pero esto es para que quede claro que esa insubordinación, esa rebeldía frente a las medidas del Estado, un Estado no la puede tolerar. Si el Estado la tolera, es porque nos van a ganar la pulseada más tarde o más temprano, no importa cuándo. Pero es el Estado el que debe llevar las riendas de un proceso de crecimiento y de desarrollo. Quiero decir esto porque vieron que Estado-mercado es la antinomia. Bueno, para terminar este tema financiero, antes de pasar al Estado, que quiero decir algo que a mí me parece importante, no sé si lo será, pero a mí me lo parece. Em, Quiero decir que todo lo que tiene que ver con lo financiero, con la restricción externa, con la deuda, creo que quedó claro para todos ustedes la importancia que tiene en la política económica. Y por lo tanto, todas estas medidas deben ser muy consideradas al momento eh, de tener la posibilidad de aplicar un plan económico, no pensar que no van a tener ningún tipo de importancia, ¿no? Quería señalar en este capítulo también al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, que hoy está en la Argentina y al que le debemos ya 45 más 20, 65, no desembolsaron los 65, desembolsaron 45 más 2, 50, 57 más 58.000 millones de dólares. Faltan todavía unos más, pero el acuerdo que tenemos vigente es por 20.000, más los 45 de Macri son 65. Al fondo se le pagó en enero del 2006. El hecho de no tener deuda con el fondo dio la posibilidad de encarar políticas económicas que contemplasen otro tipo de estrategias donde sí fuese el Estado el que tuviese la iniciativa, la agenda, por ejemplo. No sé, la nacionalización de YPF, que fue en el año 2012, donde ya había varios años de estrés
en las cuentas externas del sector energético, se pudo hacer porque no estamos en el Fondo Monetario Internacional, porque le habíamos pagado, o sea, seguimos estando, porque irse del fondo no es una alternativa. Pero teníamos que, si no hubiéramos pagado, que cumplir todas las recetas que ellos siempre pretenden que se apliquen. Al haberle pagado al fondo se pudieron hacer una cantidad de medidas, desde pequeñas medidas como aumentar las jubilaciones, como aumentar impuestos, como redistribuir el gasto para que haya una mayor equidad. Todo eso se pudo, sacar la ley de financiamiento educativo, sacar la ley de financiamiento de ciencia y tecnología, avanzar en una cantidad de obra pública. Nosotros usamos el gasto del Estado como un complemento y empuje para el crecimiento económico. Entonces yo ya engancho esto que estoy diciendo, que fue el pago al fondo el que nos permitió utilizar el Estado, es que una gran diferencia que ya mencioné, la de deuda, endeudamiento con desendeudamiento como diferencia entre dos modelos, que ya mencioné, inserción plena en el mercado internacional de capitales con desacople del mercado internacional de capitales, que ya mencioné, Fondo Monetario Internacional sí, Fondo Monetario Internacional no. Lo enlazo con el tema del Estado, mercado o Estado. Para ellos el mercado es el que debe mandar, para nosotros es el Estado. Por supuesto que un Estado tiene que estar bien dirigido, tiene que ser eficiente. Quizá nosotros también cometimos algunos errores en el manejo del Estado, hicimos algunos gastos que no eran los convenientes. Ahora, siempre, perdonen que voy a hacer una digresión que siempre lo digo, ellos creen que nosotros tenemos que hacernos la autocrítica por haber financiado, por ejemplo, los planes sociales. Si uno compara el gasto en planes sociales con la fuga de capitales que ellos generan, pero es una nada misma, es la nada misma. Para que ustedes tengan una idea, desde que asumió Milei hasta nuestros días, de la Argentina desaparecieron 110.000 millones de dólares. Y si no me creen, el detalle está en El cohete a la luna, en un artículo de Alfredo Zayat que sacó hace este domingo no, el anterior tampoco, el anterior, hace 3 domingos, digamos. Y según Horacio Robelli, en un artículo que publicó en otra revista, dice que de esos 110.000, 38.000 se fueron como fuga de capitales. O sea, ¿hay plata o no hay plata en la Argentina? Bueno, entonces cuando nos acusan a nosotros de dilapidar los fondos públicos porque le pagamos a los planeros, no llegan, pero ni a la 10ª parte de todo eso, nuestros posibles excesos o errores o malos manejos del Estado. Ellos nunca van a pagar por eso, porque las cuestiones financieras no se judicializan, pero muchas de las políticas que nosotros aplicamos las toman como, bueno, por supuesto tenemos una justicia que tenemos que decir, ¿no? Con Cristina en arresto domiciliario, con el juicio a Cristina, no tenemos nada más para decir. Pero entonces yo rescato que el Estado tiene que ser un actor activo en nuestra política económica. Y para eso voy a decir una herejía para la heterodoxia, que es que necesitamos tener equilibrio o superávit fiscal. Esto lo aprendí de Néstor, así en vivo y en directo. Felisa, como hablaba Néstor. Si no tenemos plata, nadie nos da bolilla. Tenemos que tener dólares en el Banco Central y pesos en el Tesoro Nacional. Era nada, era el ABC, simple, hermoso, hermoso. ¿Quién nos cree? Con un Estado en un marco de total desorganización y desorden, de insolvencia. ¿A quién le vamos a hacer creer, mirá, no aumentes los precios o comprame este bono o sacame
el barco de ahí porque ahora voy a poner una lancha. Nadie te da bolilla, nadie. Entonces tenía razón Néstor en esa cosa simple que él decía, ¿quién nos va a creer si no tenemos un mango? No estamos hablando de que nuestros interlocutores son gente dócil, amable, a la que uno le dice, bueno, este negocio del Paraná me parece que ya lo vamos a retomar nosotros. Ah, bueno, señor Estado, tómelo. No es así. Te operan, te sacan, te hacen denuncias, te aumentan las tarifas, te ponen en el medio del río algo para que no salga un barco más y no tengas dólares. O sea, si uno tiene un poco de orden fiscal, tiene varias cosas a favor. Una que es visto por el que tiene que negociar como alguien, bueno, que tiene solvencia, que está bien parado, que sabe cómo organizar sus cuentas para tener con qué. Y por otro lado, cuando estás como Estado mejor organizado, sos más inteligente para negociar que si estás desvalido absoluto de herramientas. Un Estado en crisis como el que vamos a heredar seguramente no tiene sistemas de informáticos, no tiene conexión entre los negocios que se le facilitan de un ministerio a un grupo económico y el Banco Central o tal banco público. En cambio, una de las cosas que nosotros pudimos hacer muy artesanalmente, estamos hablando de hace 20 años atrás, es tratar de que cuando se discutía con un grupo económico, se hiciera centralizadamente, a ver cuántos beneficios tiene de industria, qué hizo la Comisión de Comercio, por lo menos 5 o 6 entes, cuántos préstamos tiene el Banco Nación, 5 o 6 entes importantes, porque después nos enterábamos de otras cosas, pero bueno, lo que considerábamos que era lo más importante y que teníamos a mano, negociar desde ese lugar. Nos toca dar un antidumping a una empresa, la más importante de grifería de la Argentina, porque desde Uruguay ingresaban de Italia una grifería muy linda, qué sé yo, muy elegante, y desde por el Mercosur le entraban acá. No la podían haber ingresado los uruguayos, pero en la práctica eso estaba pasando. Le damos un antidumping, nos peleamos con los uruguayos que nos dijeron de todo, defendimos a la empresa. El próximo informe del índice de precios habían levantado los precios como el 40%. Los llamamos y les dijimos, así no, ya te sacamos el antidumping. Pero eso es porque teníamos un poco de información, un poco, porque ahora se puede hacer mucho. Ah, lo de ARCA, la FIP en su momento, ¿no? Ahora se puede hacer con mucha más facilidad. Eh, pero por eso digo, hay dos motivos por el cual tener el Estado ordenado. Uno, para que te visualicen como un actor de cierta envergadura, y dos, para manejarte de forma más inteligente en las negociaciones con el sector privado. Por otro lado, yo creo que el Estado, además de estar ordenado y ser solvente, tiene que tener el predominio en la definición de la gran orientación en las tarifas, en la política económica. Bueno, cómo va a ser la distribución, qué se prioriza en primer lugar, cómo son los caminos críticos. Y eso también se puede hacer en alianza con el sector privado, pero desde un lugar de saber hacia dónde voy, dónde quiero ir y a dónde quiero llegar, ¿no? Eso nos ha faltado, y eso no es solamente hacerlo en materia económica, eso es el Estado. No podemos decir queremos desarrollar, no sé, tal cosa y la educación que siga como está en este estado en la Argentina. No podemos decir queremos reformar los ingresos públicos porque vamos a tener un Estado que recaude, que sea más justo y más progresiva la política impositiva, con una justicia que cuando vas a tomar una medida para cobrar un impuesto a los que más tienen, uno de los que más tienen seguro se consigue un juez amigo que les da un amparo y no podemos cobrar el impuesto. O sea, es integrar el desafío que hay que afrontar para poder tener una política económica autónoma, justicialista, diferente. Y me parece, claro, y me parece que
el Estado es un actor central. No lo podemos, o sea, cuando digo, en esto creo que acordamos todos los compañeros del justicialismo que el Estado es un actor central. Quizá no todos acordamos en el tema del superávit fiscal. Para mí es importante por los que les acabo de decir. Y además creo que se puede crecer, como hicimos nosotros, a tasas muy altas, con superávit fiscal, cambiando la política impositiva. No es tan difícil pensar que un país tenga que rediscutir este engendro que tenemos hoy de política impositiva, donde con las modificaciones de mi ley nadie paga bienes personales, las empresas no pagan ganancias, todo está basado en impuestos indirectos, el IVA, ingresos brutos, el impuesto al cheque, las retenciones. No, tenemos que cambiar eso y dar esa discusión. Muy importante lo que decía Leandro, ¿no? Una arrolladora fuerza popular para bancar estas cuestiones, que no va a ser fácil. Hablé de lo financiero, de lo externo, del Estado, y me gustaría por último señalar que es muy importante entender cuál es el fin de la política económica. Eso me parece que es fundamental, que en realidad es lo primero. O sea, cuando uno piensa en un plan de gobierno del Estado, lo primero que piensa es en el fin de tu política general, donde la política económica es una parte de la política general. Y la parte de definir los objetivos, a dónde vamos, no es algo menor. En nuestro tema, en este momento, que es la economía, hay quienes dicen qué éxito que tuvo Cavallo porque llevó a la Argentina a una inflación cero. La medida del éxito de un programa económico era la inflación cero. Eso era un éxito. ¿Cómo vivía la población? ¿Cómo estaba la industria? ¿Cuántos se quedaron sin trabajo? ¿Cuánta deuda tuvimos que tomar y pagar a posteriori y afrontar el default se tomó para mantener esa inflación cero que estaba garantizada por un 1 a 1 ficticio? Entonces, para nosotros y para armar el plan económico justicialista, la verdad que es importante que la inflación sea cero, pero no va a ser nuestra medida de éxito. Nosotros no podemos permitir tener una inflación cero y que todos nos aplaudan cuando la gente está fuera del modelo económico. Nuestro objetivo es la distribución del ingreso. Nuestro objetivo es, de alguna manera, la felicidad del pueblo, la grandeza de la patria, pero nuestro objetivo fundamental es que la gente viva mejor, que progrese, que salga de esta sensación de que trabaja, 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 se cansa, está agotada y la vida es una porquería porque no tiene tiempo para hacer nada. Por más que tenga 3 trabajos, no le alcanza ni para llegar al 20. Y aunque le alcance, está tan cansado que lo único que hace es trabajar. Entonces la vida, volver a recuperar que el sentido de la vida no es trabajar para subsistir. El sentido de la vida no es la subsistencia. Y si nosotros podemos pensar un plan económico en el marco de un plan de gobierno general, donde pensemos que la vida y el disfrute de esa vida es lo esencial, creo que vamos a hacer un gran aporte en general y en particular desde la economía, que van a ir mejorando las condiciones de vida de la gente. No es difícil, no es difícil cambiar esto. Va a ser trabajoso, pero va a ser trabajoso porque nosotros nos vamos, no por la economía ni por lo técnico, que es lo menos importante. Bueno, es muy importante, yo soy muy tecnocrática en ese punto, ¿no? Me parece que las cosas tienen que estar muy bien hechas, tirando a perfectas, porque, y esto también lo decía Néstor a cada rato, a nosotros nos miran hasta el último detalle cuando hacemos alguna medida que es innovadora, que es distinta. Siempre nos critican por algo, ¿no? Pero hace falta hacerlo lo mejor que se pueda técnicamente, ¿no? Porque hay cuestiones técnicas que después llevan a grandes descalabros políticos cuando están mal hechas. Se los puedo garantizar. Pasó con la 125, por ejemplo.
Digo, que todos lo tenemos en la cabeza, ¿no? Tal cual, sí se puede combinar las dos cosas. Vos podés, imagínense nosotros, le pagamos al Fondo Monetario Internacional en pleno persecución de los buitres de los fondos de la Argentina. ¿Se imaginan si hubiéramos en un pase de la plata del Tesoro del Banco Central al Fondo Monetario Internacional, los buitres nos hubieran interceptado los 9.850 millones de dólares? Entonces, técnicamente, laburamos como negros para hacer todo ese camino crítico para que todo llegue a... No lo hice yo, obviamente, ¿no? Lo hicieron los que saben de cómo se trasladan los fondos en el mercado mundial. Pero, ¿qué quiero decir? Que hay que valorar que las cosas se tienen que hacer bien técnicamente, porque si eso salía mal políticamente, imagínense lo que hubiera sido para ese gobierno, para nuestro país, y así con cada cosa que uno intenta. Por eso yo valoro el saber técnico, valoro la calidad de funcionarios. Sé que muchos de los que quedan, de los que se fueron del Estado son muy buenos y muchos buenos quedan ahí, que cuando hay conducción del Estado, pero eso también lo decían estos, nosotros asumimos, había una moral en el Estado, era la peor porquería, venían 11 años, 12, ¿cuánto duró la convertibilidad? 12 años, ¿no? Diciendo el Estado es una porquería, la gente del Estado es un ñoqui, no labura, no saben. Y te encontrás con gente que aguantó porque no tenía otra opción, porque quería seguir ahí, que sabía un montón de lo suyo, que fue sumamente útil y productiva y que realmente con una conducción y sabiendo a dónde vamos, se enganchan. Entonces, en eso tengo mucha confianza. Me parece que es más difícil esto que decía Leandro de generar una gran movilización popular de apoyo, conciencia. Bueno, esa es la tarea de la militancia en este momento, ¿no? Volver a tener esa conciencia de que podemos hacer las cosas, de que lo técnico básicamente está, de que se hizo en un momento tan difícil o más que ahora, y que creo que el gran peligro que nosotros tenemos es que va a haber tantas demandas abiertas de la sociedad que vamos a tener que resolverlas, no sé cómo todas juntas o elegir las prioritarias, pero me parece, quizá estoy equivocada porque ustedes saben que yo soy economista, no, por ahí me equivoco, esto es más de sociología o de los politólogos, que va a haber muchas demandas abiertas, que la gente que hoy vive empobrecidamente va a querer salir rápidamente de esa pobreza, que los policías, los docentes que cobran sueldos de miseria van a querer que se los tenga en cuenta rápidamente. ¿Y de dónde vamos a sacar rápidamente los recursos para afrontar eso? Entonces, que no haya paros de estos sectores, que los maestros no hagan huelgas interminables que predispongan mal a los padres en contra del gobierno, que no se corten las rutas, las calles y que eso predisponga mal a la clase media en contra del gobierno. ¿Cómo se va a lograr todo eso? Me parece por ahí más difícil que todo lo de armonizar las distintas medidas económicas para lograr un crecimiento que implique después la posibilidad de pensar en un desarrollo. Bueno, nada más yo por ahora. Después seguimos. Gracias, Felicia. Yo quería hacer algunos agregados que me quedaron en el tintero y también surgieron muchos debates de tu exposición que fue muy interesante. Quería decir un comentario sobre el Ministerio de Economía, porque lo que está pasando ahora es muy terrible con los despidos y la desarticulación de la capacidad técnica, que es un problema para adelante, y en particular en economía están destruyendo la Secretaría de Política Económica. Toda, es sí, o sea, quería aprovechar para decirlo porque quizá hay un compañero que no lo sabe. Sí, desde ya. Todo no sé, yo estoy cerca de, en particular de ese porque tengo amigos, compañeros, pero hay en las carreras de economía, lamentablemente se está perdiendo la tradición de formar economistas sectorialistas, especializados, ¿no? Está muy de moda las finanzas. Y lamentablemente en el ministerio hay una gran capacidad técnica histórica que se está perdiendo. Se está desmantelando todo. Bueno, quería compartir eso para que está bueno difundirlo, porque están dando una pelea. Yo quería hacer una digresión con algo que me parece interesante que Felisa lo lograba sintetizar. Yo ahí les planteaba
polarizando, llevándolo al extremo, la diferencia de perspectivas entre la ortodoxia y la heterodoxia, ¿no? Nosotros hablamos mucho de restricción externa y quería dejar en claro que eso no implica que plantear o desconocer que el déficit fiscal importa. Lo que sí quiero enfatizar es que quienes pensamos que la restricción externa es el principal problema de la Argentina, entendemos que el déficit fiscal es un problema derivado de la restricción externa, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si podemos minimizar, evadir o superar la restricción externa y entrar en un sendero de crecimiento, el déficit fiscal se soluciona. Entonces, en economía en crecimiento, desarrollo, bueno, tenés mayor capacidad para hacer una reforma fiscal, para recaudar, y los ortodoxos desconocen ese problema, e incluso, si uno mira la historia argentina, tenemos una situación en la cual, en los momentos en los cuales nos quedamos sin dólares, en los cuales emerge la reacción externa, eso profundiza la reacción, el déficit fiscal. ¿Sí? Lo repito, cuando emerge la reacción externa, el déficit fiscal se profundiza, se agrava. Con lo cual, me parece que es una herramienta. Muchos de ustedes serán militantes o participar en discusiones políticas. No implica nuestra visión desconocer el problema, sino plantearlo con una perspectiva histórica y situada en la historia económica argentina, ¿no? Porque a veces que no nos corran con el déficit fiscal, eso, me parece que no nos corran, y bueno, y más lo puedo decir Felice, que participó en el gobierno de Néstor, donde fue un elemento tan importante, ¿no? Hay para aportar experiencia y logros en ese sentido. Bueno, muchas gracias a los dos expositores. Pido un nuevo aplauso, por favor. Antes de pasar con las preguntas, quería hacerle un aviso parroquial para la próxima clase. Vamos a tratar de desarmar los mitos que se han construido alrededor del modelo económico justicialista. ¿Sí? Va a ser el próximo martes, a la misma hora y en el mismo canal. Ahora pasamos con algunas consultas, con algunas preguntas. Pido por favor que sean concretas y concisas para que sea una y una. ¿Sí? ¿Quiere arrancar? Bueno, muchas gracias. Ante todo, bueno, coincido plenamente con lo central de eliminar la restricción externa en mantener el superávit fiscal. Pero me gustaría ir poco, ¿qué es lo que está atrás de todo eso? ¿Cuáles son las causas que generan déficit, que generan escasez de divisas? Y me parece que el tema que está poco visibilizado es el tema de la formación de precios en la Argentina. Le voy a poner un ejemplo muy cortito. Según el último informe del Big Mac, en la Argentina un Big Mac cuesta $7,50, más o menos. 7,37 creo. En Estados Unidos 5,50. La carne en Argentina, el kilo vivo, es 40% más bajo que en Estados Unidos. Los sueldos de la Argentina son la cuarta parte de los sueldos norteamericanos. Y el costo de los alquileres en los grandes locales en la Argentina es la 10ª parte del costo en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Si uno revisa los números, grosso modo, en Argentina, en Estados Unidos, los precios se fijan con el costo de producir, de distribuir, de comercializar, más un beneficio alrededor del 25%. Haciendo la comparación con la Argentina, el margen de beneficio es 5 veces los costos de producción. O sea, hay un abuso de los sectores concentrados en la formación de precios. Esto es lo que permitió que el señor Chatarrín, con lo que cobraba el acero en Argentina, pusiera fábricas en Brasil y después en Estados Unidos. Con la nuestra lo hizo. Este es un tema que tenemos que atacar, tenemos que hacerlo visible, porque hoy día nadie lo toma en cuenta y tenemos que atacar. Sobre eso, muchas gracias.
Varias o- Hacemos una y una y vamos respondiendo. El tema de los precios en Argentina y cómo se fijan es un debate interminable. Y para mí es el problema más difícil de solucionar en nuestra economía, porque es muy probable que en una economía de un gobierno justicialista, la economía empiece a crecer, empiece a haber una nueva distribución del ingreso y por la estructura productiva, al haber mayor demanda, en vez de apostar a una mayor producción, se apueste a aumentar los precios. Y lo que decía Cristina siempre, ¿se acuerdan de pasar el rastrillo? Cuando damos un aumento a los jubilados o a los planes o a los salarios, después vienen y pasan el rastrillo, los formadores de precios. Argentina tiene una estructura muy concentrada de producción de alimentos, de bienes básicos y una estructura muy concentrada de distribución, una estructura muy concentrada no solamente de grupos nacionales, sino de grupos de empresas, muchas empresas extranjeras. Y es un viva la pepa el tema del uso de la posición dominante, el uso y abuso de la posición dominante. No tenemos un organismo regulador como puede ser la ley antitrust en Estados Unidos, a pesar que hay una muy buena ley de defensa de la competencia, bastante buena, pero no se aplica. Tenemos una comisión de defensa de la competencia que no sirve para nada, presenta una demanda contra las empresas y los abogados de las empresas que están ahí adentro se las reciben y te dicen gracias, la tiran por la ventana. Entonces, porque digo, acá estamos hablando de los precios de los alimentos, pero, por ejemplo, una economía como la nuestra no se puede desarrollar si no tenemos buenos precios de lo que se llaman los insumos difundidos. Por lo menos tienen que ser iguales o más bajos que los del mercado internacional. Ejemplo, nosotros tenemos un aluar. Bienvenidos, somos uno de los pocos países en el mundo que tiene una productora de aluminio. Le hemos construido con la nuestra, como dice José, una represa para que Aluar pueda fabricar aluminio. Ustedes saben que el aluminio es alúmina y electricidad. Nosotros no tenemos alúmina, la importamos de no sé dónde, viene no me acuerdo de dónde, ¿no? Pero bueno, de algún lado. Llega la alúmina al puerto de Trelew, ¿dónde está? Madryn. Madryn. Llega a Madryn, pasa por Luna, le aplican la electricidad, que vuelvo a repetir, con la represa la tienen muy barata y gratis, y ahí se produce el aluminio. El aluminio bruto, digamos, el aluminio primario. De ahí ustedes saben por qué se llama insumo difundido un bien como el aluminio, porque está difundido en la producción de muchos sectores económicos. Construcción, porque todo perfiles de aluminio para ventana, no sé, farmacéutico del envase, porque muchísimas, alimenticio, bueno, y así podríamos seguir en un montón de... ¿Qué pasa? Aluar acá adentro cobra el 60 o el 70% más el aluminio que el precio que está vigente, no sé ahora, te estoy hablando históricamente, porque ahora, como una cosa buena que tuvo Milei es pelearse con Chatarrini y poner en exposición estas cosas, porque esto existe y cuando los formadores de precio y los dueños de los insumos difundidos, que en general por sus características son monopolios, vos no podés tener 5 fábricas de aluminio, 14 fábricas de acero, de chapa plana, son en general monopólicos. Y lamentablemente algo que no debería ser monopólico, que es la industria alimenticia, con el correr del tiempo en la Argentina se fue haciendo así. Eso es reversible porque o se lucha desde las denuncias en defensa de la competencia, destruyendo lo que está y empezando vuelta, o se profundiza desde el Estado una política de fabricación y producción de alimentos que no necesariamente tiene que ser estatal, pero que vuelva a recuperar una tradición que todavía hay en muchos países, en Francia, en Alemania, de que si vos tenés, como cuando bueno, yo era chica, en mi pueblo había una fábrica de láctea, se llamaba la Suipachense, porque había vacas cerca, le traían
era exacto. Ahora, la vaca de Jujuy viene la leche hasta General Rodríguez, donde está la Serenísima, y vuelven los quesos, el yogur y los envasados a Jujuy. Imagínense el costo. Y quizá esto se pueda de ir desentrañando con aportes del Estado, una política productiva, donde haya este tipo de fábricas más cerca de los centros donde están la provisión de los insumos, o sea, ya sea la leche, la carne, la soja, el girasol, porque antes había refinerías de aceite, no sé, a cada 3 pueblos había una, había fábricas de harina en casi todo el país. En todos los procesos de estos básicos se repite lo que comenté para la leche. Se traen los insumos de cualquier lugar del país a fábricas que están en la periferia del conurbano o de la ciudad de Buenos Aires y se vuelve a enviar el producto elaborado. Repetimos lo que siempre le criticábamos a Inglaterra, ¿no? Que se llevaba la lana de oveja y nos mandaba los pulóveres. Y todo por camión, el costo, el desgaste y el aumento de la logística es muy alto. O sea, son estrategias. En cada sector habrá que darse una diferente, una productiva, la otra más represiva, si se quiere, aplicando medidas de coerción y con multas. En los Estados Unidos y en Europa son habituales las multas cuando las distintas empresas hacen este abuso de posición dominante. Aquí no es una cuestión que se objete. Y bueno, eso es peor. Me gusta esa propuesta. Yo agrego algunas cosas más. Yo creo que es complejo, no todos los sectores tienen la misma dinámica, por supuesto que hay un proceso hay un protagonismo de los oligopolios, pero yo creo que un desafío es incrementar la capacidad técnica para leer y tener bien caracterizados los grupos económicos. Vinculado a eso, lo que decía Feliz, es la experiencia de negociar de conjunto, porque si va a negociar un secretario solo, cuando vos tenés una política estatal, estoy pensando en la industria farmacéutica. Vos tenés vínculo desde PAMI, Ministerio de Economía, Ministerio de Salud. Tenés una capacidad negociadora y de compra importantísima. Y si negocias por separado, vas en una posición de mucha debilidad. Y también hay una discusión que a mí me parece interesante llevarla adelante, que es crear la figura legal de grupo económico, que existe, ¿no? ¿No? Porque eso te da una herramienta legal para discutir con un grupo empresarial. No está discutiendo. En defensa de la competencia. En la FIP la verdad que no lo puedo asegurar. Pero en defensa de la competencia, en los informes, en los dictámenes que tardan años, a veces tiene mucho. O sea, me parece que ahí hay capacidad técnica, pero muchos de los informes, si los buscan, tienen análisis por grupo, están buenos y tienen buena información. Bueno, pero ahí hay capacidad técnica, un cambio en la normativa legal, donde hay antecedentes y experiencias en países desarrollados que lo utilizan, ¿no?, en su política de competencia, utilizan la figura de grupo económico y después, por supuesto, negociación con los sectores empresariales. Pero primero hay que tener una buena lectura de su diversificación e integración, porque en general los grupos lo que hacen es van incorporando empresas en las diferentes eslabones de la cadena de valor, ¿no? Ya sea Techin, podemos pensar en Molinos, Arcor, y eso hace que tengan capacidad de controlar y formar precios en los eslabones claves de su producción. Bueno, eso implica una discusión política que yo creo que hay que hacerla del Estado y acompañada también con las organizaciones de los trabajadores, con acuerdos, pueden ser con acuerdos donde participen mesas tripartitas. Me parece que requiere un ataque integral. Y después hay que hacer eso, pero sin un proyecto, un modelo de una política de estabilización que te evite los shocks devaluatorios que son lo que les permitan a ellos aprovecharse y ganar terreno. Es imposible, ¿no? ¿No? Hay que pensar una política macro en ese sentido, una política meso y una sectorial. Perdón, pero los compañeros del Zoom no pueden escuchar. Es muy interesante, pero tenemos que coordinarlo. Les hago una pregunta que viene justamente del Zoom, que es muy interesante también. Dice, ¿qué lugar jugó el cooperativismo y mutualismo en los gobiernos justicialistas? Y yo también agrego, ¿y qué rol jugarán? Bueno, durante la gestión del kirchnerismo, yo creo que durante los gobiernos justicialistas, lo que se llama la economía social
donde están las cooperativas y las mutuales, siempre han tenido un apoyo especial y han sido destacadas y han sido apoyadas y han tenido un rol importante. Es más, en los que somos del interior, conocemos cooperativas y mutuales que se formaron en esa época del primer peronismo, de la primera experiencia del gobierno, de los dos gobiernos de Perón, en cooperativas eléctricas, en mutuales donde con proveedurías donde obteníamos desde medicamentos hasta el funeral de los familiares, hasta había lugares para comprar la comida, electrodomésticos y también cuando había que desarrollar algún servicio público, por ahí era la cooperativa la que se ponía del pueblo, la que se ponía a organizar el tendido o la ampliación de la red de gas, cobraba las cuotas, si ya tenía la electricidad cobraba del gas, colaboraba con la municipalidad, un rol fundamental. Y yo creo que en el gobierno de Néstor y Cristina, los gobiernos de Néstor y Cristina, eso pasó también. El INAES tuvo un rol muy importante apoyando a las cooperativas porque son un componente fundamental a la hora de abastecer de servicios y de solucionar problemas que aparecen en un país con un territorio tan grande y tan tremendo como el nuestro. Quiero recordar que en materia financiera, las mutuales de crédito, las cajas de crédito, las cooperativas de crédito, antes de la dictadura, fueron un instrumento absolutamente imprescindible para el crecimiento incluso de estas pequeñas fábricas o industrias locales o regionales que iba yo mencionando. La dictadura ya con la ley de identidades financieras de Martínez de Oz y sus reformas, varias de estas cooperativas de crédito fueron le fueron poniendo límites a su crecimiento y ya en los 90, con la ley de convertibilidad y con Caballo a la cabeza, prácticamente se prohibieron para que los bancos tuvieran más negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo? Exacto, exacto. Y entonces perdieron ese espíritu que tenían, donde muchos habitantes de pueblos del interior, ¿a dónde llevaban su plata? A la cooperativa del pueblo. Y ahí se fortalecía, había crédito, o sea, se tomaban depósitos, había crédito, el crédito y los depósitos estaban más vinculados con lo local, porque hay tantos problemas, ¿no? Ahora, esto es un tema muy importante en el sistema financiero. El interior es proveedor de recursos y la capital se lleva los préstamos. Es así. Entonces, en la existencia de unidades que no estaban controladas por las normas de Basilea Plus, como si es un banco tiene que atravesar por esto, sino que era mucho más local, con mucha más vínculo y llegada al territorio y a sus habitantes, permitía que hubiese más utilización de los recursos locales en la zona donde se habían generado. Así que yo creo que tienen un lugar fundamental en el desarrollo de distintas actividades productivas y de un proyecto económico sustentable, ¿no? Comparto lo que dijo Felisa, yo no lo estudié en profundidad, me parece que la Argentina tiene una gran tradición en términos de la economía social y el cooperativismo, solamente incorporo un debate, creo que es de la última década, que creo que todavía está abierto, en relación a compañeros que impulsan el concepto de economía popular como un camino de desarrollo alternativo ante una corrección que realizan de la falta de velocidad en la generación de puestos de trabajo, ¿no? Bueno, me parece que hay una discusión abierta ahí en el campo popular que requiere algún tipo de creatividad para sintetizar o incorporar en un proyecto de desarrollo. Sí, pueden pedir la palabra. ¿Qué tal? Bueno, sí, es obviamente para los dos. Ustedes hasta ahora han hablado y muy bien del Estado en su papel administrador y sobre todo en el futuro gobierno justicialista, esperemos. Claro, si Dios quiere y todos nosotros también, ¿no? Porque no solamente Dios. No lo metan ahí. No, la pregunta es la siguiente. Hasta ahora ustedes destacaron
y sobre todo vos, Felisa, el papel preponderante que el Estado tuvo durante la gestión de Néstor y Cristina en su papel administrador y propulsor o estimulador de la economía, ¿no? Yo lo que querría saber es si no les parece que también tendría que tener algún papel el Estado de Estado empresario. ¿Por qué digo esto? Obviamente en la primera gestión de Perón, en los dos primeros gobiernos de Perón, el Estado fue empresario de una enorme cantidad de organismos, empresas, etcétera, etcétera, que después, por supuesto, la historia los sacó del medio, la Libertad o la Fusiladora. Y yo digo que en buena medida, por ejemplo, parte de los problemas que él señalaba acerca de la determinación de precios, si no podían llegar a encontrar un cauce, una manera de acotarlo, haciendo que el Estado sea Estado empresario y tenga empresas que produzcan y que de alguna manera, aún sin salirse del capitalismo, digamos, regulen con su presencia los precios de cierto tipo de productos, por lo menos los de consumo masivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos no masivos, algunas industrias básicas claras. No sé, el papel, digamos, la idea sería, ¿no tendría que pensarse en un papel empresario para el Estado que viene? Esa es la pregunta. Por supuesto, yo no tengo ningún tipo de inconveniente en que el Estado sea empresario cuando haga falta y cuando sea necesario. Yo siempre digo, un país como el nuestro, que tiene, ¿cuántos kilómetros hay desde Tierra del Fuego hasta Jujuy? ¿3.000? Iba a decir que tiene 3.000 kilómetros de cordillera, con la petencia de minerales que hay, no puede no tener una empresa minera. No puede no tener una empresa minera. ¿Cómo? Bueno, perfecto. Como la tiene Australia. Entonces, una empresa minera, ¿por qué es necesario? Digo, siempre dicen, no, porque el Estado ya no puede producir, bla, bla, esto, lo otro, lo demás allá. No hace falta, no tenemos plata, hace falta mucho capital. Yo no estoy pensando en eso, yo estoy pensando en que si vos tenés 300, 500 millones de dólares en las reservas del Banco Central de libre disponibilidad, las ponés de activo en una empresa de minería y la juntás después para hacer proyectos específicos con empresas que tengan el know-how, que van a venir porque nosotros somos los dueños de los recursos naturales. Una cuestión de soberanía. Entonces, al contrario, me parece que hace falta o que haría falta este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque esos desarrollos son muy importantes para generar además más riqueza, más divisas y para que el Estado se fortalezca en ese sentido. Con respecto al tema de empresas que produzcan tomates, claro, peras o... Yo soy más de la idea de dejar que eso lo haga el sector, me parece, los productores, porque si no el Estado les pasa a arrebatar una posibilidad de vida y de trabajo a los productores. Por ejemplo, ustedes saben que La Rioja, no sé si todos conocen, ¿cómo? Bueno, iba a decir el ejemplo de La Rioja, que tiene empresas estatales de alimentos y que son excelentes, muy bien administradas, que tienen una parte estatal y otra parte es de sociedad con los productores. Por ejemplo, eso para mí puede ser un modelo. No sé si vos después querés agregar algo más, pero yo pienso en ese tipo de experiencias que hay un montón a lo largo y a lo ancho del país y en otros países del mundo. Por ejemplo, Japón. Japón es un país que los municipios tienen un montón de empresas locales que hacen distintas cosas. Entonces, siempre acá nos apuran además con un imaginario de que, uy, quieren meter el Estado en todas partes. En muchos lados ya está metido y son economías que funcionan perfectamente, ¿no? Yo agrego algunas cosas y te paso el micrófono.
Yo comparto lo que plantea Felicia, me parece que desde ya el Estado tiene capacidad productora. Me parece que en el segundo mandato de Cristina hubo un avance bastante concreto, ¿no? En términos de estatizaciones, de inserción, de política en particular en el sector de científico satelital, por supuesto aerolíneas, YPF, hay una serie de políticas yo las recupero, me parecen que son un ejemplo. También hay que decir que en el gobierno de Alberto tuvimos el mal ejemplo de Vicentín, que hubiese sido una política, una definición central y para tomarlo como un aprendizaje, que creo que es lo que es, hay que pensar, yo creo que el Estado tiene que proponerse participar en sectores estratégicos, pero hay que dimensionar el desafío político que implica, ¿no? Hay que estar preparado para enfrentarse a una situación como la que sucedió y salir con el objetivo cumplido, ¿no? Me parece que se desperdició esa oportunidad y también se desperdició el momento, o creo que se podría haber negociado con mayor fortaleza, como vos mencionabas hoy en el 2003 cuando en la pandemia el gobierno logró que las empresas argentinas no quiebren. Entonces en ese momento sí, bueno, ahora yo te banqué, charlemos, ¿sí? Me parece que era el momento para negociar con más fortaleza y lamentablemente se desperdició. Y hay que elegir las peleas en ese sentido. Me parece que Felisa lo sintetizó bien. Tenemos sectores estratégicos y después el Estado puede ser productor en lugares donde es necesario cubrir o acompañar productores. Otro caso que conozco es en La Pampa, que también hay una empresa productora de leche y de yogur, que está bueno porque se hace en sociedad y en acuerdo con los productores. Pero bueno, es una discusión respecto a qué sectores estratégicos, cómo y la pelea que das. Bueno, pasamos con el compañero lo más concisa posible. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy interesante todas las charlas que se están haciendo desde ya. Bueno, sí, ejemplos o sea, esta especie de pecado de hablar del Estado empresario. O sea, YPF es el ejemplo más claro de cómo funciona en un sector estratégico, porque no se trata de una fábrica de prepisas o de una fábrica de calcetines. Se trata de cuestiones estratégicas para la Argentina. La tuvimos privatizada la empresa 10 años y nos quedamos sin gas y sin petróleo. Y cuando el Estado nacionalizó el 51% del paquete accionario, no solo recuperamos la producción, sino que se relacionó con empresas del mundo como no había pasado nunca. Todos los países petroleros, sobre el petróleo, todos tienen empresas estatales petroleras. En Noruega, el principal empresario es el Estado, porque tiene un fondo de más de 1 billón de euros con el cual es propietario de paquetes accionarios en múltiples empresas privadas. Digo, eso no debería ser. Y el ejemplo que mencionaban recién de La Rioja es un ejemplo virtuoso de cómo la existencia de empresas públicas fue acompañada con el resurgimiento de empresas privadas, porque en los últimos años, particularmente desde el gobierno del gobernador Ricardo Quintela, en que se incentivó la creación de empresas estatales en distintos rubros productivos, también se volvió a recuperar la producción privada en la provincia de La Rioja. La provincia de La Rioja tenía convertido en un esqueleto los parques industriales y hasta la llegada de Milei había recuperado casi toda la actividad de los parques industriales, a la par del desarrollo de empresas públicas. Y siempre decimos, yo veo que los compañeros dicen, esto de deberíamos tener una empresa estatal de alimentos. La provincia de La Rioja tiene una maravillosa empresa estatal de alimentos que es Agroandina. ¿La conocen los compañeros? No. Bueno, Agroandina es una empresa estatal de alimentos integral que produce una variedad de alimentos, incluso unos alimentos que vienen en unas cajitas ecológicas que se pueden cocinar rápidamente y son muy económicos. Digo, no hay que tenerle miedo a la presencia del Estado en la economía, porque ya hemos visto lo que nos pueden hacer cuando el Estado no está presente en la economía. Y dejo una inquietud. Si no no deberíamos tener algún supermercado justamente para competir en el mismo terreno con las grandes cadenas. Bueno, yo para cerrar lo que digo es que el Estado debe tener la injerencia necesaria, debe apoyar la producción, debe organizar a los productores, pero me parece que también debe fijar prioridades, como muy bien decía Leandro, encarando sectores estratégicos sin los cuales
que no podrían desarrollarse sin la presencia del Estado. Sabemos que es vital y me parece que también el ejemplo de Noruega lo tendríamos que mirar más de cerca, ¿no? Porque ese famoso fondo de Noruega, que es el fondo de inversión más grande del mundo, se formó con las ganancias que significó que les dio el petróleo, ¿no? Ojalá pudiéramos hacer algo parecido. No sé si vieron el proyecto y se los recomiendo, si lo pueden buscar como tarea, el proyecto que presentó Unión por la Patria en diputados, lo presenta el diputado Máximo Kirchner y es un proyecto que está impulsando que los conflictos internacionales que aumentan los precios, el proyecto lo que quiere como objetivo es evitar que el aumento de los precios internacionales impacten en la vida cotidiana y en la economía de la Argentina. Y para eso también propone la creación de un fondo con el excedente de las ganancias que aparecen con esta suba de precios internacionales en muchas empresas. Se los recomiendo que lo lean porque me parece que es un ejercicio interesante para ver todas las cosas que se pueden hacer y en las cuales se puede avanzar. Gracias de mi parte. No sé si el chat puede hacer preguntas. Pregunta que hizo el último compañero. Por supuesto que Vale. se puede hacer muchas cosas en términos de Estado productor. Yo insisto con su intervención en sectores estratégicos, pero creo que el desafío, que yo intentaba balancear un poco los años de gobierno kirchnerista, es pensar políticas industriales que a veces implican la participación directa y a veces implican definir algunos incentivos. Y me parece que Vaca Muerta es un desafío en ese sentido, en términos de generar cadenas de proveedores para las empresas que van a desarrollar el sector más dinámico que tiene la Argentina, que es el vinculado a minería y petróleo. Me parece que hay un gran debate y hay un desafío en términos de que hay que generar propuestas, porque si no, vamos a tener una extracción de recursos naturales que no nos va a dejar nada, ni los dólares. Y ahí tenemos un desafío bastante inmediato para un próximo gobierno a quien tenga la suerte de tomar decisiones y liderar un proyecto de transformación y de reversión de lo que ha hecho Milei. Para finalizar, les agradezco, le agradezco a Felisa, les agradezco la invitación, agradezco a los que están en Zoom, que se bancaron la charla y bueno, quedan muchos debates, ¿no? Es difícil dar respuesta e implica una construcción y un compromiso por parte de todos, así que gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos los presentes, los que están en Zoom, y nos vemos el martes que viene. Chao, hasta luego. Saludos desde Perú.